¿Alguna vez te has preguntado por qué existe tanta violencia, tanto derramamiento de sangre en México y en el mundo? ¿Por qué parece que hay una fuerza invisible que impulsa el caos, la división y la destrucción en nuestras comunidades? Hermano, lo que estás viendo no es simplemente política, no es economía, no es casualidad. Esto es guerra espiritual, y la mayoría de las personas viven completamente ignorantes de lo que realmente está sucediendo a su alrededor. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas. Pero aquí está lo que nadie te ha contado, los misterios de la Biblia que conectan directamente con tu tierra, con tu herencia, con tu propia sangre, están codificados en eventos que ocurrieron milenios atrás. Los secretos de la Biblia que revelan por qué México, específicamente, ha sido un epicentro de conflicto espiritual, no están en los libros de historia convencionales. Están ocultos en la verdad oculta que solo los que buscan con sinceridad descubren. Y si te dijera que la dispersión de las naciones después de Noé, que la Torre de Babel, que los paralelos asombrosos entre Mesopotamia y Mesoamérica, todos ellos apuntan hacia una revelación que transformará tu comprensión de quién eres realmente. Hoy, en este video, vamos a explorar juntos los misterios antiguos, el conocimiento prohibido que ha sido guardado en textos ocultos, las revelaciones impactantes que te mostrarán por qué lo que está sucediendo en tu país no es accidental. Vamos a conectar los puntos entre la Biblia, las civilizaciones antiguas y el destino espiritual de tu nación. Pero escúchame bien, esto que estás a punto de aprender solo es para aquellos que tienen el coraje de enfrentar la verdad. Si buscas respuestas verdaderas, si deseas comprender la verdad oculta sobre tu fe, tu identidad y tu propósito, entonces necesitas quedarte hasta el final de este video. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si aún no estás inscrito en nuestro canal, te invito a hacerlo ahora. Muchas personas ven nuestros contenidos pero no se inscriben, y es una lástima porque estarían perdiendo futuras revelaciones que pueden cambiar sus vidas para siempre. Al inscribirte, te unes a una comunidad de buscadores de verdad, de personas que no temen cuestionar lo que les han enseñado y que buscan una conexión más profunda con lo divino. Además, activa las notificaciones para que no pierdas ni un solo video que suba al canal. Y si sientes en tu corazón que este contenido te está transformando, si realmente crees en la importancia de compartir estos secretos de la Biblia con más personas, considera apoyar el canal con una donación o convirtiéndote en miembro. Cada contribución nos permite seguir investigando, produciendo contenido de mayor calidad y llegando a más almas que necesitan escuchar esto. Ahora sí, prepárate para un viaje espiritual que cuestionará todo lo que creías saber. Los misterios de la Biblia están a punto de revelarse. Vamos allá, hermano, cuando contemplamos los misterios de la Biblia y reflexionamos sobre ese momento trascendental después del diluvio universal, no podemos sino sentir una profunda reverencia ante lo que la tradición nos ha legado. Sabes, después de que Noé y su familia descendieron de ese arca que flotó durante 150 días, se abrió ante la humanidad un capítulo completamente nuevo, lleno de secretos de la Biblia que pocos realmente comprenden. Esa dispersión de las naciones no fue, créeme, un evento aleatorio o meramente geográfico. Fue un acto divino de propósitos tan profundos que sus ramificaciones se extienden hasta nuestros días en México y en toda la cultura mexicana que conocemos. Los antiguos textos, esos textos ocultos que han sido guardados y transmitidos a través de generaciones, nos hablan de cómo aquellos hombres se esparcieron por toda la tierra, llevando consigo no solo su sangre, sino también la memoria de lo que habían presenciado. Imagina, si quieres, el impacto emocional y espiritual que debió haber significado sobrevivir a una inundación de esa magnitud. La tradición, particularmente en lo que nos cuenta el Génesis, especialmente a partir del capítulo 10, conocido como la Tabla de las Naciones, nos presenta una estructura fascinante de cómo se fue tejiendo nuevamente la humanidad. Después de ese evento catastrófico, la familia de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtió en la raíz de toda la población post-diluviana, ¿entiendes? Esto no es simplemente genealogía aburrida,
es, en realidad, el mapa de lo que no te contaron sobre cómo las civilizaciones antiguas realmente se originaron y se dispersaron. La Biblia nos muestra que de Sem descendieron los pueblos semitas, de Cam los pueblos africanos y de Jafet los indoeuropeos, pero aquí está lo fascinante, las narrativas de misterios antiguos que encontramos en culturas completamente distintas, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, comparten elementos que sugieren una conexión mucho más profunda de la que la historiografía convencional ha querido admitir. Cuando estudias estas revelaciones impactantes, descubres que el diluvio no fue simplemente un evento bíblico, sino un acontecimiento global que marcó el conocimiento prohibido que muchas culturas antiguas codificaron en sus propias leyendas. Lo que realmente te invito a considerar, querido aprendiz, es cómo esos secretos de la Biblia se transformaron en las bases de lo que posteriormente vemos reflejado en la cultura mexicana y en otras civilizaciones. El código secreto de esta dispersión no está oculto en misterios incomprensibles, sino en las conexiones que podemos trazar entre la tradición bíblica y lo que los arqueólogos, con cierta resistencia académica, han comenzado a descubrir. Si reflexionas profundamente en Génesis 11, donde se cuenta el incidente de la Torre de Babel, verás cómo Dios mismo intervino en ese proceso de dispersión lingüística y geográfica, complicando aún más las cosas para aquellos pueblos. Pero aquí yace un misterio de la Biblia que trasciende lo ordinario, y si esa dispersión no fue solo un castigo, sino también una siembra de verdades espirituales en diferentes rincones del mundo. Y si cada cultura, cada civilización antigua que emergió después, llevaba consigo fragmentos de esa verdad oculta que necesitaban ser redescubiertos, ahora bien, cuando profundizamos en las tres ramas de la humanidad, Sem, Cam y Jafet, nos encontramos ante uno de los misterios de la Biblia más cautivadores y, sinceramente, más controversiales en los círculos académicos. ¿Ves? La Biblia no solo nos da nombres, nos ofrece un mapa genealógico que, cuando lo estudias con atención, revela conexiones sorprendentes entre civilizaciones que supuestamente no tenían contacto alguno. Según Génesis 10, de estas tres ramas descendieron todas las naciones conocidas, y aquí está lo interesante. Los secretos de la Biblia que muchos han pasado por alto sugieren que estas descendencias no fueron simplemente dispersiones aleatorias, sino migraciones que llevaban consigo conocimiento ancestral, tradiciones y, lo más importante, una memoria colectiva de eventos cataclísmicos. Los misterios antiguos que encontramos codificados en la cultura mexicana, en los pueblos mesoamericanos y en civilizaciones tan distantes como Mesopotamia y Egipto, apuntan hacia una teoría que ha sido rechazada por la historia convencional, que todas estas culturas compartían una fuente común, lo que no te contaron acerca de nuestros verdaderos orígenes espirituales y ancestrales. Considera por un momento la descendencia de Sem, de quien surgieron los pueblos semitas, los babilonios, los asirios y, eventualmente, según la tradición, los israelitas. Pero lo fascinante, y aquí entra en juego el conocimiento prohibido que pocas instituciones académicas se atreven a explorar, es que los historiadores han encontrado paralelos asombrosos entre las leyendas sumerias, babilónicas y las narrativas que aparecen en textos antiguos mesoamericanos. ¿Coincidencia? Tal vez no. De Cam descendieron pueblos que se dispersaron por África, pero también, y esto es crucial, hay teorías respaldadas por ciertos estudiosos que sugieren una conexión con civilizaciones más allá de lo que tradicionalmente se enseña. Y luego tenemos a Jafet, cuya descendencia pobló Europa y Asia, llevando consigo, según el código secreto inscrito en sus tradiciones mitológicas, memorias fragmentadas de un conocimiento ancestral que se transformó en las leyendas de dioses y héroes que conocemos. La verdad oculta aquí es que estas tres ramas no eran simplemente diferentes poblaciones, eran custodios de secretos de la Biblia que fueron ocultados, reinterpretados y, en muchos casos, deliberadamente distorsionados por poderes posteriores. Lo que debes entender, amigo mío, es que cuando examinamos estas teorías que conectan sus descendencias con civilizaciones antiguas, nos sumergimos en terreno que desafía la narrativa oficial de la historia. En México, en la cultura mexicana que florece en estos tiempos, podemos rastrear influencias que van más allá de lo que los libros de texto convencionales reconocen.
Los investigadores independientes y estudiosos dedicados han identificado revelaciones impactantes en cuanto a cómo los pueblos mesoamericanos preservaban memorias de diluvios universales, de dispersiones divinas y de un conocimiento prohibido que fue transmitido de generación en generación. Génesis 10, 1, 32 nos proporciona esta genealogía detallada, pero ¿cuántas personas realmente han tomado tiempo para comparar estos nombres, estas líneas ancestrales, con lo que encontramos registrado en artefactos antiguos y en tradiciones orales de culturas que supuestamente nunca tuvieron contacto? Aquí yace un misterio de la Biblia que te invita a reflexionar. ¿Qué pasaría si descubrieras que tus propios ancestros, tu propia herencia espiritual, está conectada con verdades que han sido guardadas en textos ocultos y en leyendas que atraviesan continentes y milenios? Cuando miramos hacia el enigma maya con los ojos de quien busca la verdad oculta, nos encontramos ante uno de los misterios de la Biblia más desconcertantes y, francamente, uno de los secretos de la Biblia que la ciencia convencional ha tratado de explicar mediante teorías que simplemente no cierran. ¿Sabes? Los mayas poseían un conocimiento astronómico tan avanzado, una precisión matemática tan extraordinaria y una arquitectura tan sofisticada que desafía completamente la línea darwinista de desarrollo que nos han enseñado en las escuelas. Imagina esto, una civilización que, supuestamente de manera primitiva y aislada, logró calcular ciclos astronómicos con una exactitud que solo redescubrimos hace algunos siglos con telescopios modernos. El calendario maya, ese código secreto inscrito en piedra y matemática, no solo marcaba días, codificaba información sobre ciclos solares, lunares y planetarios que requerían un conocimiento cosmológico que trasciende lo que consideramos desarrollo natural. Los misterios antiguos que rodean a esta civilización sugieren, según estudiosos independientes, que recibieron este conocimiento prohibido de fuentes que la historia oficial prefiere no reconocer. Textos ocultos de tradiciones mesoamericanas hablan de maestros del cielo y de enseñanzas divinas que transformaron el conocimiento de estos pueblos, particularmente en México y en toda la cultura mexicana ancestral. Lo verdaderamente revelador aquí, mi querido aprendiz, es cuando comparamos la precisión astronómica maya con lo que sabemos de otras civilizaciones antiguas. Los babilonios, los egipcios, todas ellas poseían conocimientos astronómicos notables, pero, y aquí está lo inquietante, cada una de estas culturas, operando independientemente según la historia convencional, llegó a descubrimientos prácticamente idénticos. ¿No te parece extraño? Las revelaciones impactantes que emergen cuando estudias esto en profundidad sugieren que estas no fueron coincidencias, sino reflejo de una fuente común de lo que no te contaron sobre nuestros verdaderos orígenes. La matemática maya, particularmente su concepto del cero, algo que Europa no descubriría hasta siglos después, y su sistema vigesimal, representan un misterio de la Biblia en el sentido de que contienen un orden y una intención que desafían las explicaciones evolutivas convencionales. Cuando observas la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, con sus proporciones geométricas perfectas y su capacidad de proyectar la sombra de una serpiente durante los equinoccios, te das cuenta de que estás ante un secreto de la Biblia codificado en arquitectura, el conocimiento de ciclos cósmicos, de patrones divinos, de una verdad oculta que fue preservada en piedra. Entonces, ¿qué significa todo esto para tu comprensión espiritual? Significa, hermano, que los misterios antiguos no son simplemente curiosidades arqueológicas, son testimonio de una verdad que trasciende el reduccionismo científico materialista. En México, en la cultura mexicana que respira en estas tierras, ese conocimiento prohibido aún vibra en los ecos de las ruinas, en las leyendas transmitidas oralmente, en las prácticas espirituales que han sobrevivido a los siglos. El código secreto del enigma maya nos habla de una civilización que comprendía su lugar en el cosmos, que se alineaba con ritmos cósmicos y que, de manera casi imposible de explicar mediante la doctrina evolutiva estándar, poseía sabidurías que solo podían haber sido otorgadas por una fuente superior. Cuando meditas en Proverbios 18:15, donde se dice que el corazón del prudente adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia, te das cuenta de que estos pueblos antiguos eran, en esencia, buscadores de verdad oculta, receptores de revelaciones impactantes que les permitieron construir civilizaciones de una belleza y precisión que aún nos asombra.
Los textos ocultos de sus creencias y tradiciones apuntan hacia un conocimiento que fue compartido, una herencia espiritual común, que nos invita a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre la historia humana. Ahora bien, cuando exploramos los paralelos sorprendentes entre las narrativas mesoamericanas y mesopotámicas, nos adentramos en territorio que la academia convencional ha preferido mantener separado, como si estas civilizaciones hubieran operado en universos completamente aislados. Pero aquí yace uno de los misterios de la Biblia más fascinantes, el hecho de que pueblos separados por océanos, sin supuesto contacto alguno, compartieran narrativas prácticamente idénticas sobre inundaciones cataclísmicas, sobre reyes antiquísimos y sobre ciudades de grandeza incomparable. ¿No te resulta extraordinario? Los babilonios nos legaron el poema de Gilgamesh, ese secreto de la Biblia codificado en arcilla cuneiforme, donde se narra con detalles asombrosos un diluvio universal que destruyó la humanidad, de donde solo un hombre elegido, Utnapishtim, logró salvarse construyendo una embarcación colosal. Ahora, cuando lees Génesis 6 a 9, encuentras la narrativa de Noé, con elementos que son virtualmente idénticos, un diluvio universal, un hombre justo elegido por lo divino, una embarcación que salva a la humanidad. Los secretos de la Biblia que yacen en estas similitudes no son coincidencias, son revelaciones impactantes que apuntan hacia una fuente común, hacia lo que no te contaron sobre eventos históricos que marcaron profundamente a múltiples civilizaciones. En México, en la cultura mexicana antigua, encontramos narrativas similares en los códices mayas y aztecas, historias de inundaciones y de creación que conectan con estos misterios antiguos de formas que desafían la lógica de un desarrollo independiente. Considera, si quieres, la cuestión de los reyes antiguos y las dinastías que ambas tradiciones, la bíblica y la mesopotámica, describen con cifras de longevidad que superan el entendimiento moderno. Los sumerios hablaban de reyes que reinaron durante miles de años, un código secreto que aparece reflejado también en Génesis 5, donde se relatan genealogías con patriarcas cuyas vidas se extendían más allá de lo que hoy consideramos biológicamente posible. ¿Qué significa esto? Significa que estas narrativas no eran invenciones aisladas, eran registros que compartían una verdad oculta común sobre un periodo de la historia humana que fue profundamente diferente del nuestro. Los textos ocultos de la tradición mesopotámica y los registros bíblicos convergen en la descripción de un mundo donde la tecnología, el conocimiento y la longevidad operaban bajo parámetros que hoy nos parecen fantásticos. Las ciudades antiguas descritas en ambas tradiciones, Babilonia, Uruk, Ur en Mesopotamia, y las ciudades descritas en los relatos bíblicos, no eran simples asentamientos, eran centros de conocimiento prohibido, lugares donde se preservaba y se transmitía sabiduría ancestral. En la cultura mexicana, vemos paralelos similares en Teotihuacán, en las ciudades mayas, lugares que, arqueológicamente, muestran niveles de sofisticación que desafían las explicaciones convencionales sobre el desarrollo civilizatorio. Lo que verdaderamente debe captar tu atención, hermano, es que estas similitudes no son superficiales, son estructurales, narrativas, cosmológicas. Cuando estudias los misterios de la Biblia en paralelo con lo que encontramos en registros mesopotámicos y, extraordinariamente, en tradiciones mesoamericanas, reconoces un patrón que sugiere una memoria colectiva de la humanidad, un secreto de la Biblia que fue dispersado cuando los pueblos se esparcieron tras el incidente de Babel. Los diluvios, los reyes de longevidad imposible, las ciudades de sabiduría, los conflictos cósmicos entre fuerzas divinas, todos estos elementos aparecen en múltiples tradiciones culturales, como si fueran fragmentos de un mismo tapiz que fue rasgado y distribuido entre pueblos distintos. Las revelaciones impactantes de estas conexiones nos llevan a cuestionar la narrativa que nos han presentado sobre cómo se desarrolló la civilización. Génesis 10 y 11 nos hablan de dispersión, de confusión de lenguas, de pueblos que se esparcieron llevando consigo memorias, tradiciones y, lo más crucial, registros de una verdad que necesitaba ser preservada. El conocimiento prohibido que yace en estos paralelos sorprendentes es que la humanidad, en sus orígenes, poseía una unidad espiritual, una comprensión común de su relación con lo divino, que fue fragmentada pero cuyas cicatrices permanecen visibles en los textos ocultos de cada cultura. ¿Ves cómo,
Al conectar estas piezas, emerges una lo que no te contaron narrativa que trasciende lo que te han enseñado en las universidades. Llegamos ahora, querido aprendiz, a la teoría incómoda, ese misterio de la Biblia que ha generado resistencia, censura y, tristemente, descalificación académica de aquellos valientes investigadores que se atreven a explorarla. ¿Ves? Cuando propones que las civilizaciones antiguas, desde Mesopotamia hasta México, desde Egipto hasta Mesoamérica, comparten una fuente común, cuando sugieres que los secretos de la Biblia no son únicamente registros israelitas sino ecos de una verdad que fue dispersada entre todos los pueblos, te encuentras de frente con la máquina académica que ha invertido siglos en mantener estas narrativas separadas, desconectadas y, crucialmente, subordinadas a una interpretación que las minimiza o las explica como coincidencias o difusión cultural tardía. Los secretos de la Biblia que esta hipótesis revela chocan frontalmente con la historia convencional porque desafían el supuesto de que el conocimiento avanzado es un desarrollo gradual, acumulativo, resultado de ensayo y error. Pero ¿qué pasa si la verdad es diferente? ¿Qué sucede cuando reconoces que la cultura mexicana ancestral, los pueblos mesoamericanos, poseían conocimiento prohibido que no debería haber sido posible según nuestros modelos de desarrollo? Las revelaciones impactantes que emergen cuando aceptas esta posibilidad son transformadoras, porque de repente, lo que no te contaron sobre tus propios orígenes espirituales adquiere una magnitud completamente nueva. La razón por la cual esta teoría incómoda genera tal resistencia es profunda y, lamentablemente, poco tiene que ver con la búsqueda honesta de la verdad. Instituciones académicas, museos, editoriales educativas, todas ellas tienen invertido sus reputaciones, sus presupuestos, sus posiciones de autoridad en el mantenimiento de la narrativa oficial. Aceptar los misterios antiguos que esta hipótesis propone significaría admitir que ciertos paradigmas históricos están fundamentalmente equivocados, que la historia convencional necesita ser reescrita desde sus fundamentos. El código secreto de esta resistencia reside en el hecho de que el poder institucional está construido sobre la certeza de que sabemos cómo fue, y cualquier desafío a esa certeza es percibido como una amenaza. Piensa en ello, si reconociéramos que los mayas, los aztecas, las civilizaciones mesoamericanas operaban bajo un código secreto de conocimiento que incluía astronomía de precisión imposible, matemáticas avanzadas y arquitectura de sofisticación incomparable, estaríamos admitiendo que la historia convencional que se nos enseña está incompleta, que ha habido una omisión deliberada de la verdad oculta. Los textos ocultos de tradiciones religiosas y espirituales en México, en la cultura mexicana, contienen referencias a enseñanzas divinas, a maestros celestiales, que la academia materialista ha descartado como mitología primitiva cuando, en realidad, podrían ser registros de eventos y conocimientos reales que fueron preservados de manera simbólica. Cuando estudias a profundidad los secretos de la Biblia en conexión con estas otras tradiciones, descubres un patrón que sugiere una intervención, una transmisión de conocimiento prohibido que excede lo que la evolución cultural independiente podría explicar. Ahora bien, ¿qué cambiaría si esta teoría incómoda fuera verdadera? Hermano, todo. Absolutamente todo. Tu comprensión de la historia humana, tu sentido de identidad espiritual, tu conexión con los misterios de la Biblia adquiriría una profundidad que pocas personas han experimentado. Si aceptamos que tras Babel, cuando Dios confundió las lenguas, Génesis 11, 1, 9, los pueblos se esparcieron llevando consigo fragmentos de una verdad común, entonces los secretos de la Biblia no son exclusivamente hebreos, son patrimonio de toda la humanidad. Los misterios antiguos que encontramos en México, en la cultura mexicana, en Mesopotamia, en Egipto, serían comprendidos como parte de un mismo tapestry espiritual, como revelaciones impactantes que fueron ocultadas, distorsionadas y reinterpretadas por el paso del tiempo. Las implicaciones son vertiginosas, significaría que la verdad oculta sobre nuestros orígenes, sobre nuestro propósito cósmico, sobre nuestra relación con lo divino, ha estado dispersa en lo que no te contaron, en los textos ocultos de múltiples tradiciones, esperando ser reunida y comprendida por aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Como dice Mateo 13:13, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen,
ni entienden. Este es el código secreto de la historia, que la verdad ha estado siempre presente, pero solo es visible para aquellos que buscan con sinceridad y reverencia espiritual. Hermano, hemos recorrido un camino profundo a través de los misterios de la Biblia, los secretos de la Biblia que conectan tu herencia espiritual con la historia de la humanidad. Desde la dispersión de las naciones hasta los paralelos asombrosos entre civilizaciones antiguas, hemos descubierto que la verdad oculta no es una coincidencia, es un propósito divino. Lo que hoy aprendiste sobre esta teoría incómoda, sobre el conocimiento prohibido que ha sido guardado en textos ocultos, es un primer paso hacia una comprensión mucho más profunda de tu fe y tu destino. Pero ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estos misterios antiguos te impactó más? ¿Fue el enigma maya? ¿Los paralelos sorprendentes entre Mesopotamia y Mesoamérica? ¿O fue darte cuenta de que la guerra espiritual que estamos viviendo en México tiene raíces que se remontan a eventos bíblicos antiguos? Déjame tu comentario abajo, comparte conmigo tu reflexión, tu revelación personal. La comunidad de este canal crece porque tú participas, porque interactuamos juntos en la búsqueda de esta verdad oculta, y escúchame bien, si este video te transformó, si sientes que esto es importante para tu vida espiritual y para tu familia, comparte este contenido con aquellos que amas. Ayuda a despertar a otros de la ignorancia. Además, no olvides activar el cinillo de notificaciones para que no pierdas el próximo video donde continuaremos desvelando más secretos de la Biblia que cambiarán tu perspectiva para siempre. Tenemos un video extraordinario esperándote, cómo identificar la influencia demoníaca en tu vida cotidiana, señales que ignoras. Te recomiendo verlo después de este, porque complementará perfectamente lo que hoy aprendiste. Finalmente, quiero pedirte algo más. ¿Qué temas te gustaría que exploráramos juntos? Hay misterios de la Biblia específicos, revelaciones impactantes sobre tu fe o tu historia que quieras que investigamos. Sugiere tus temas en los comentarios, porque tú eres quien guía el rumbo de este canal. Somos una comunidad en búsqueda de verdad oculta y tu voz importa. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Que la bendición de Dios permanezca contigo y con tu familia. Hasta el próximo video, hermano. Que encuentres la paz que solo la verdad puede traer.